Hoy el tema es el agua, sin duda. Nos acompaña en esta ocasión la diputada Andrea Tovar y el diputado Antonio Zapata. La primera pregunta sin duda es, ¿el agua se está privatizando, diputada? Bueno, yo creo que esta discusión de la privatización del agua ya la pasamos. Desde mayo del 2022 traemos este tema con la ley que regula la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado para el estado de Querétaro, que en su momento en tribuna Morena hizo señalamiento de que pues era inconstitucional, que tenía aspectos que van en contra de la Constitución y en contra del derecho humano al agua. ¿Pero se privatiza? Sí, porque se le otorga a los concesionarios particulares que den el servicio. Entonces, eso cuando pasa de manos públicas a manos privadas es una privatización. Nos gusta o no nos gusta, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, al final de cuentas. Perdón. Sí, claro, porque esta ley lo hace legal. No existía en un documento per se la posibilidad de que el Estado se diera esas facultades de otorgar el servicio de agua potable a las y los queretanos, y esta ley es la primera en su especie que lo permite. No, entonces hace legal lo ilegal. Pero no es la primera ley porque existe en Ciudad de México, por ejemplo. No, la primera ley del Estado, no estamos hablando de la República Mexicana. Creo que tú eres abogada y sí, lo digo claro, con mucho respeto. ¿Sabes lo que establece el 115 constitucional? Sí. ¿De quién es la facultad del agua y del saneamiento? De los municipios. Okay. Pueden intervenir los estados en conjunto. Es más, ya hay artículos de la Suprema Corte que hablan de cuándo los particulares sí pueden llevar a cabo la prestación de servicios de agua. ¿Y sabes cuándo es, diputado? Es una facultad de los municipios. ¿Pero sí construyeron una ley para privatizarla, diputada? No, por supuesto que no. Esa es una gran mentira y es una gran farsa y es una línea discursiva que han querido construir y de la que están repitiendo. Las concesiones, que además las otorga finalmente el otorgamiento de concesiones de pozos, etcétera, es la Comisión Nacional de Agua, que es quien regula el sistema de agua. Los municipios son los que tienen la facultad para poder, a través del cabildo, de una decisión colegiada, decidir si se otorga el concesionamiento, especialmente de acuerdo con un convenio que se firma con la SEA, normalmente al principio de cada administración, para determinar si en los sitios o en las zonas la SEA tiene capacidad o infraestructura para el otorgamiento de los servicios de agua. Si no es así, es cuando se otorgan estas concesiones. Eso, repito, no es concesionar. Eso, sobre todo, lo que busca, y hay que dejarlo muy claro, es que las personas, hombres y mujeres, los ciudadanos, todos reciban agua. Ok, pero a ver, regularizar a los organismos, después de todo, también es regularizar una concesión, ¿no? Claro, incluso ya está previsto, hay tesis de jurisprudencia desde el 2002, porque claro que el diputado tiene razón, el 115, ¿a quién le da la facultad? A los municipios, también le da a los estados la facultad para poderlo hacer cuando se celebren convenios. Además, también se establece la facultad de que lo hagan organismos operadores cuando el Estado no tenga la capacidad de hacerlo, pero eso hay que fundarlo y motivarlo. Por Todo eso, acto de eso ya está establecido. Va fundado y motivado. La ley que regula no privatizó, simple y sencillamente reguló lo ilegal. Reguló no lo ilegal, lo que funciona y ha funcionado en todo el país. Me parece que ese ordenamiento, bueno, Morena y la diputada no están de acuerdo en que haya un orden. Pareciera que nos gusta el desorden. Pero lo más importante es, en Querétaro no podemos, bajo ningún concepto, hablar de privatización, y quien lo diga estará mintiendo. ¿Sabes por qué sí podemos hablar de privatización? Nada más para cerrar la pregunta y que podamos continuar. Porque no existe una justificación real en escrito, que tengamos pruebas de que la SEA no tiene la capacidad, y esa es la única forma en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además los panistas se han encargado de llenarse la boca en decir, nos gusta guardar el Estado de Derecho, amamos al Poder Judicial, lo vamos a defender. La Suprema Corte lo dijo, solamente se puede concesionar a particulares cuando el Estado no tenga la capacidad para hacerlo. Entonces, o la SEA no tiene la capacidad para hacerlo y nos están mintiendo, y estás hablando de esa fundamentación. Estamos privatizando y queremos engañar diciendo que no, ¿has leído cualquiera de las dos. Gacetas municipales
donde se otorga por parte de los municipios alguna concesión? He leído, no, porque no se han otorgado per se. A ver, ya perdón, estaban, se hicieron perdón, de hecho. perdón. No se hicieron en un No, papel, se hicieron discúlpame. de hecho. En los últimos años, los municipios han otorgado concesiones. ¿Has leído la Gaceta Municipal? No, yo no he leído la Ok, entonces si no has leído la Gaceta Municipal, no estás enterada de la fundamentación, entonces creo que no tienes ningún argumento. Pero la ley, tienes ningún argumento. Independientemente de la Gaceta, Perdón, la ley que no tienes ninguna regula la argumentación prestación de para servicios del decir Estado de Querétaro, que se privatiza. necesariamente Porque- en disposición orden, de orden ahí. tenía que Porque tener- lo ignoras. No, Lo tenía que ignoras. tener esa fundamentación, copiar y pegar la Gaceta, tan fácil, A ver, para que perdón. todos supiéramos dónde Perdón, está la el información. mismo 115. La transparencia. El 115 me parece que es verdaderamente claro y obligó a partir del 2000 que todos los municipios publicaran en su Gaceta Municipal, y eso le daba validez a las decisiones, a los acuerdos tomados por el honorable Cabildo. Si esa parte no la conoces y no has investigado en la Gaceta, perdóname, con todo respeto, lo lamento. Es que no está en el 115, está en el cuarto constitucional, y ahí es donde Ahí- se establecen los lineamientos que ahí- tiene que hacer la ahí autoridad te pido para que que te las claves concesiones estén a reguladas. leer las No, gacetas, no, a no. consultar. Diputado, ¿cuál es su visión o cuál es la visión del PAN, del grupo parlamentario del PAN, que es mayoría además, sobre el agua? ¿El agua es un derecho? El agua es un derecho humano, y precisamente esta última adecuación que hicimos a la ley, que yo la denominaría estas reformas, la ley que garantiza, la ley que dota de agua de manera suficiente, asequible, por cierto, de acuerdo al artículo 51 que se modificó y que está establecido de manera muy clara y muy puntual. Nosotros decimos, el agua es un derecho humano, se tiene que garantizar de manera suficiente, perfectamente establecido en el artículo 51, que dicho sea de paso, no sé si lo leyó la diputada. ¿Es un derecho y se ejerce como un derecho? O sea, ¿se ve desde esa visión como un derecho desde la visión que se aprobó? Mira, para todos los que nos ven y nos escuchan, hoy el Partido Acción Nacional nos quiere vender la idea de que la reforma que se votó el martes es porque después de 2 años entendieron que el agua es un derecho humano. Pero déjenme les digo la verdad, queretanas y queretanos. La realidad es que el día de ayer se iba a votar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el amparo en revisión 984/2023, que interpusieron diferentes activistas de Querétaro en contra de la ley que presta, en contra de la ley de prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que le vamos a decir ley de aguas para no hacerla tan larga. La del 22. La del 22, por ¿Ustedes supuesto. la votaron a favor? Nosotros la votamos en contra. ¿Los- porque los 5 consideramos- o nada más? Los 5 diputados de Morena la votamos en contra porque consideramos que no se establecía el agua como un derecho humano, consideramos que era inconstitucional, consideramos que se violentaban diversos artículos de la Constitución, incluyendo además el principio de legalidad, entre otras tantas cuestiones. Te felicito Espérame. porque veo que estás enterada de este Yo no te proyecto. interrumpí, diputado. este proyecto Yo de no te resolución. interrumpí, Un minuto. A ver, diputada, a ver, continúa. Se iba a tratar eso en la Suprema Corte. Entonces, ¿Qué pasó? se iba a tratar en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, todas estas adecuaciones que se hicieron, que además siguen siendo inconstitucionales algunas, ya vienen en el proyecto. Y el proyecto está en redes. Ayer lo hicieron públicos los activistas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con una ley? Para los que no son abogados, les voy a platicar. Cuando tú presentas un amparo y después esa ley cambia en contra de una ley, una inconstitucionalidad, esa ley cambia, puedes dejarla sin materia. Entonces, eso es lo que hizo Acción Nacional. Acción Nacional no lo hace por buena onda. Acción Nacional tenía la clara intención de limitar el acceso al agua potable cuando no se pagara. O sea, ¿tandearla? ¿Qué? ¿Eso Aparte de tandearla, la primera parte es limitarla. Eso fue lo que jamás, hicieron perdóname, en la ley. jamás, No, no eso lo mientas. hicieron en la ley del 2022. Y tan es así que el proyecto de la Suprema Perdón, Corte ya está... que ahorita te voy a aduces decir. eso en la ley del 22, Te voy a dinos decir. en qué artículo decía que íbamos a limitar el agua. Ahorita te voy a ¿Usted decir sabía de cuando los este recurso que se interpuso en la Sí, Suprema? por supuesto, estábamos perfectamente enterados, sabíamos cuándo se iba a discutir y sabemos que en el proyecto se declara constitucional, Y por eso lo cambiaron, perdón, ¿verdad? todo referente a las concesiones, punto número 1. 74. Me parece que ese punto no está a discusión. El proyecto de la Corte dice que lo referente a las concesiones se declara constitucional.
Entonces, no estamos hablando ni de privatizar ni de nada. Esa parte es la que omite la compañera. ¿Qué nos faltó en la ley del 22? Precisar como derecho humano. Hoy lo establecimos y el artículo 51 lo voy a volver a leer porque me parece que no consultamos. Por cierto, ¿asististe a la comisión? ¿A cuál comisión? De desarrollo urbano. ¿Para qué si no tengo nada que hacer para modificar la Gaceta? Dime tú. Perdón. Hace 2 años yo fui, hice un posicionamiento durante la comisión y lo único que hicieron fue decirme, muchas gracias por participar, diputada, que le vaya muy bien. A ver. Entonces, cuando tienen una mayoría aplastante que raya en la sobrerepresentación, ¿cómo quieren que las fracciones participemos? ¿Cómo quieren que hagamos nuestra chamba? En el 22 se les dijo, se les advirtió, es inconstitucional, y tan inconstitucional es que la tuvieron que cambiar. A ver, y si no, una pregunta, no la hubieran diputada, cambiado, una pregunta. punto, no hay otra. Porque yo creo que pues ya nos pidieron que dejáramos, y tú misma lo pediste, Bueno, te voy que a dejar hablar. le interrumpiéramos. En el 22 dices que llegaste e hiciste un posicionamiento, pero no presentaste una solicitud a la comisión siguiendo el proceso legislativo para decir, quiero que se modifique el dictamen, y aquí está, y lo ingresaste a oficialidad de partes y lo entregaste a la comisión el posicionamiento. En esta comisión, por supuesto, que no asististe. Entonces, de arranque estabas dando por hecho que aceptabas lo que la comisión estaba aprobando. De acuerdo con el proceso legislativo, ese es el tema. Uno. Okay. Dos. De Obras Públicas y Sí, Desarrollo Urbano, ¿no? Que se desarrolló la semana pasada. La modificación no es a la Gaceta. Me permito corregirle a la diputada, porque eso fue lo que acaba de decir, que no tenía caso, que no puede modificar la Gaceta. No, lo que se modifica es el dictamen, y el dictamen, una vez modificado, es lo que se publica en la Gaceta Legislativa, que da conocimiento no solo de las y los diputados, sino de la sociedad en general. A final de cuentas, eso fue lo que discutimos en el Pleno. Y en el Pleno lo que buscamos, repito, en el artículo 51, la prestación de los servicios públicos de agua potable, el destinado al consumo personal, énfasis, el destinado al consumo personal, el uso doméstico y el público urbano, son preferentes, respecto a cualquier uso, y es para satisfacer las necesidades básicas, y hay que leer este renglón, hay que entenderlo, y nos va a permitir evitar discusiones o intercambios de frases y de expresiones, en forma suficiente. Así lo dice el artículo 51. Normalmente se van a leer el 117 u otros artículos. Salubre, aceptable, asequible, conforme a las disposiciones aplicables. Las actividades con fines sociales prevalecerán sobre aquellas con fines comerciales o industriales. Estamos dejando perfectamente claro que las familias, que las personas tienen un derecho especial, me permito enfatizar, muy especial en el uso y consumo del agua en cantidades suficientes. No ¿Suficientes es 50 litros por toma? No. Fíjate que además aquí hay una confusión, qué bueno que me lo preguntas, Sergio, porque yo debo decir lo siguiente, se ha estado manejando que es 50 litros por familia, por casa, ¿no? Son 50 litros mínimo como por persona, por habitante de cada domicilio, y ese número no lo establece el Congreso, ese número, esa cantidad es un referente que establece la Organización Mundial de Salud, que dicho sea de paso, hoy una persona que estuvo en otra entrevista del mismo partido, con aspiraciones a otro cargo, decía que la organización... ¿Mandé? Al Senado. Al Senado, por ejemplo, ya lo has mencionado, tú lo has dicho, decía que lo que la Organización Mundial de la Salud estableciera en 150 litros. No, dice que lo mínimo son 50 litros por persona de manera diaria. Y a final de cuentas, como la opinión de la Corte nos venía en el sentido de que hay que establecerlo, dijimos, lo establecemos de una vez y que no sea un componente que estemos después utilizando como cantaleta en campaña. Hoy simple y sencillamente reconocemos y se precisan, las leyes siempre son para mejorarse. Y la tribuna es para aportar, para solicitar reservas,
pedirle al Pleno que lo considere, llevarla por escrito y que se vote. Si no cumplimos con ese proceso legislativo, toda vez que subamos a la tribuna, me parece que será un acto anticipado o un acto de proselitismo, como lo querramos llevar, simplemente mediático y no para resolver de fondo. Los diputados estamos para resolver de fondo los temas. Hoy nos quejamos de una mayoría aplastante, sobre representación y una mayoría que aprueba 24 leyes en 2 horas que se las acaban de turnar. Eso es lo que sucede en el Congreso Federal. Okay. Y ahí hemos subido a dar la batalla, argumentando y presentando reservas que nos desechan, pero cumplimos con el proceso legislativo. ¿Este dictamen esconde algo, diputada? Por ¿Es supuesto, como lo plantea el...? Por supuesto que el diputado miente y se equivoca, y a lo mejor no mientes, a lo mejor tu memoria te falla, porque yo en el 2022 presenté ante la Comisión de Obras Públicas una solicitud para que se hiciera un parlamento abierto para discutir el tema del agua. Escrito al que nunca se me dio contestación, cuando la autoridad está obligada a contestar por escrito, cosa que no se hizo. Segundo, pues presentar una reserva, creo que también te falla la memoria. Nuestra ley orgánica está fatal. No se prevé ni siquiera cómo puede ser el proceso de las reservas de manera adecuada y de manera que podamos tener oportunidad los diputados de hacer verdaderas propuestas y que se pasen a la mesa. Tercero, claro que esconde algo este dictamen. Repito, hace 2 años se los dijimos, es inconstitucional, no puedes limitar el agua, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. ¿A quién quieren beneficiar, diputada? Pareciera que siguen queriendo beneficiar a unos cuantos, yo diría, a estos concesionarios, también a las industrias, porque han pasado 2 años de que esta ley se aprobó, que además en ese momento también te recuerdo, diputado, que tú dijiste que era para garantizar el abasto de las familias, lo dijiste en varias entrevistas y lo repetiste una y otra vez, y hoy ni hemos garantizado el abasto suficiente porque hay colonias a las que les cortan el agua cada semana, o un día sí o un día también. Ha habido varios problemas con el tema del abastecimiento y entonces hoy precisamente por eso nos empiezan a hablar de sequía y de emergencia, que ese es otro problema que tiene la legislación, que también por eso es inconstitucional, sigue siendo inconstitucional. O sea, ¿esto tiene un beneficiario como son los desarrollos inmobiliarios? No, por supuesto, eso es totalmente absurdo y es parte de un discurso ridículo. Mira, diputada, yo sí te puedo decir cuando los legisladores o los suspirantes a algún cargo de Morena están mintiendo. Lo primero que dejo claro es, nosotros en tribuna y en diversas entrevistas dijimos que el objetivo era satisfacer las necesidades y asegurar el vital líquido. Y se aseguró hoy, y se satisfijo. Hoy seguimos teniendo agua, a pesar de la terrible sequía que se vive en el estado de Querétaro, que tenemos... No has caminado todas las colonias. Es que te avientas un monólogo, perdón, pero es que te avientas un monólogo y yo solo hablo poquito. A ver, ¿hay agua en todas las colonias, diputado? O sea, usted va a ser candidato, sabe, y ha recorrido todo su distrito. Que hay agua en las colonias. ¿En todas? ¿En el 100%? En el 100% no. Si en el país, se lo acaban de decir hoy al presidente de la República y cayó. En el país, de acuerdo con INEGI, 3 de cada 10 viviendas tienen agua, son los datos que publicó INEGI. ¿Es lo mismo que pasa aquí? No, por supuesto que no. ¿Cuántos no tienen agua? Aquí se les satisface el agua a más del 90% de las casas habitación y que se verifiquen los datos para saber quién está faltando a la verdad. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle a la gente que nos escriba de qué colonia no tienen agua. Por supuesto que si tenemos una serie de bots y todo, escúchame, me parece que hay que analizar el número de viviendas y el número de contratos que están establecidos. Hoy, ¿por qué en momentos se quedan sin agua? Por la falta de energía eléctrica. Para poder dotar de agua a la población... ¿Y no para eso era el empréstito? A ver, perdóname. A ver, el empréstito es para dotar de energía, pero no es un proyecto que se resuelve, no llegas a la farmacia y le dices... Pero ya lo tenían acordado, dame un botiquín. No, perdón. Se requieren de estudios y fue una de las cosas que aprobamos. Parte del empréstito fue para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad o a la Comisión de Energía, mejor dicho,
un estudio que costó más de 2,000 millones de pesos, que ya se nos regresan al estado de Querétaro, ya se realizó el estudio, pero si tiene ese valor de más de 2,000 millones de pesos que realizan en la federación, imagínense si es un estudio que encuentras en una librería, en una farmacia. No, todo ese proyecto... Para concluir, digamos, ¿hay agua entonces? El 90%, de acuerdo a... Arriba del 90% se está agua. surtiendo de agua. Tenemos problemas en ocasiones porque se queman las bombas o porque se suspende el servicio de energía eléctrica, en sus recorridos y eso genera cortes. En sus recorridos, diputada, que también es candidata. Bueno, va a ser ¿Dónde candidata. vives, perdón? ¿Mandé? ¿En dónde vives? Yo en Centro Sur. En el centro, ahí por el Congreso. Ahí por el Congreso. Ok. Está bien. ¿Allá hay siempre agua? ¿Hay en sus Centro recorridos? Sur? No, bueno. En mis recorridos. Ajá. Bueno, ni en Centro Sur hay agua todos los días. Claro que tienes que tener una cisterna o tienes que tener un tinaco para poder tener agua todos los días, porque ha habido cortes. Y en los distintos colonias que yo he recorrido, tanto del Distrito 3 local, como del Distrito 1 local, como del Distrito 2 local, porque he recorrido casi todos los distritos. Pues no sabes por dónde ibas a ser candidata, ¿no? No, bueno, hay que conocer la realidad de todo el estado. Pues también estuve recorriendo la sierra, porque al final de cuentas yo no tenía un distrito al cual regresar. Entonces, recorriendo los distritos te puedo decir que Santa María Magdalena tiene problemas de agua. De cada 10, tiene ¿cuántos problemas no de tienen agua? Yo creo que a lo mejor 6 no deben de tener agua. Ok, pues Porque aquí además te voy a decir otra cosa, alguien hay de otro- los dos nos está diciendo otros Hay otro datos, ¿no? grave problema, que es el tema de los macromedidores. Que no, esta ley supuestamente también arreglaba el tema de los macromedidores, cosa que no está sucediendo. Porque los fraccionamientos, para individualizar la toma, les están pidiendo una serie de requisitos, pagar el agua desde que empezaron a construir los fraccionamientos. Imagínate, hay fraccionamientos como el de Paseos de San Miguel, que las personas que viven ahí ganan el salario mínimo y les están pidiendo pagar 8 millones de pesos de deuda para poder quitarles el macromedidor e individualizar las tomas. Ok. Más del tiempo que han utilizado el agua. Para finalizar. A ver. Y en un Ahí- minuto, diputado. A ver. En un minuto. Está mintiendo la diputada porque no se les están cobrando 8 millones. Si No, en un todos. condominio, ojo, en un condominio, a partir de que la persona habita la habitación, se empieza a cobrar. El desarrollador, de acuerdo con la ley de desarrollo urbano, tiene la obligación de pagar los servicios de agua hasta en tanto se cumple con el proceso de entrega-recepción, no hasta que se inicie la construcción, como lo acaba de afirmar. Me parece que esa afirmación está fuera de toda realidad y yo sí pediría e insistiría en novio de tiempo que no insistamos en mentir. Hoy, si durante 12 o 14 años no pagaron el agua y estuvieron consumiéndola sin pagarla, Dios da el agua, es cierto, el agua es de todos, pero no la entuba, no la potabiliza, no la distribuye. Perfecto. Diputada. Lo que pasa es que el diputado solamente ha recorrido el distrito, que es su distrito que está en el pueblito, y está bien, a lo mejor ahí no tienen este tipo de problemas, pero en Querétaro capital no se entregan los fraccionamientos, diputado. Hay muchísimos que no se entregan, la Loma 9, Paseos de San Miguel, Loarca, ¿Cuántos que estarán no están pendientes de entregarse? entregados, A ver. ¿Cuántos? no están entregados, permíteme, al municipio. Entonces, desde ahí tenemos un grave problema. 1, 2, la ley que regula la prestación de servicios de agua establece un mínimo que es el que se tiene que cobrar. Si hay fraccionamientos que no han pagado el agua desde hace, como dice el diputado, 15 años y hoy les quieren pagar, ¿sabes qué tarifa les aplican? La que viene en la ley. Y la ley no es retroactiva para nadie. Es otro problema que tenemos. Y como ese podemos seguir. Este va a ser un tema de platicando. campaña, sin duda, ¿no? Mira, es un tema de campaña, pero va a caer por su propio peso. Los números son claros y son contundentes. Hay poblaciones verdaderamente lejanas, y está exactamente el caso que tanto enarbola Morena y se desgarran las vestiduras por el tema de Maconí. Efectivamente, son 26 o 27 pequeñas zonas que están totalmente dispersas en una superficie en donde es verdaderamente costoso. Pero no tienen agua. A ver, hizo el gobierno del estado un proyecto en donde se les dota a estas comunidades de 21 hectáreas con todos los servicios buscando reubicarlos. Si ellos en la punta del cerro, en un extremo, no quieren irse a una zona ya que cuente con los servicios, también la responsabilidad será de suministrarle agua a través de pipas, entubársela, bombearla hasta allá
es un costo muy alto cuando tienes que resolver en donde están Cuando los mayores. ahí no podemos vender fraccionamientos, pues sí, ahí no nos Conclusión, interesa. diputada, ¿a dónde va esto? O sea, ¿van a impugnar, van a presentar algún recurso? Porque también Morena no es muy crítico en la Cámara, ¿no? ¿Sabes? Bueno, al menos yo, es que a veces también, si hacemos un criterio total de que todos somos iguales, entonces podemos decir, pues todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. No podemos decir Quizá todos me los equivoqué, morenistas son diputada, iguales. pero las votaciones luego respaldan los dichos, ¿no? Las votaciones, acompañan mucho al cada PAN. quien tendrá su Sí, claro. conciencia. Yo lo único que voy a decir es, yo hago la tarea, yo me meto a estudiar, hago señalamientos de la ley. ¿Hacia dónde va esto? Bueno, el punto es, vamos a presentar una verdadera ley de aguas de la mano de la ciudadanía, de la mano de los expertos. No creo que nos alcance el tiempo porque necesitamos hacer Parlamento abierto, pero para eso primero necesitamos regular el Parlamento abierto, porque si bien está en nuestra Constitución, no tenemos una ley que lo regule, cómo lo vamos a hacer, quién lo va a pedir, cómo se puede hacer. Precisamente por eso yo creo que la Comisión de Obras Públicas nunca contestó mi escrito solicitando un Parlamento abierto. Entonces, primero hay que empezar por regular el Parlamento abierto. Segundo, por hacerlo. Tercero, ahora sí, hacer una verdadera ley de aguas y esperemos que pues pueda pasar, porque al final de cuentas, si solo pensamos en el abastecimiento, no pensamos en el cuidado, no pensamos en cómo vamos a dejar a que nuestros mantos acuíferos no se estén sobreexplotando, que tengamos que controlar la mancha urbana, cómo está creciendo Querétaro, el cuidado, el reuso, etcétera. Hay muchas cosas, el tema del agua es muy grande, necesitamos verdaderos expertos. Yo soy abogada, solo sé de leyes, por eso necesitamos quien nos ayude a hacer una buena ley. Y sí, los diputados no somos todólogos, pero para eso tenemos recursos para poder pagar equipo que nos ayuda y que podamos llegar a una ley que sea buena para todos y todos. Estamos a punto de llegar al día cero. Si no nos ponemos las pilas, vamos. Confrontar ideas siempre hace que el debate sea más rico, que podamos como sociedad avanzar. Les agradezco mucho. En eso coincidimos. Y yo creo que es algo importante. Efectivamente existe una ley de participación ciudadana que no conozco que la compañera Andrea haya presentado ninguna iniciativa para hacer una modificación de esto. Vamos a dejarlo ahí, diputado. ¿Le parece que en un segundo momento, si ustedes me permiten, la verdad que es para mí un honor que ustedes dos hayan aceptado y debatir? ¿Hacer una última pregunta? ¿Me lo concedes? Por favor, diputado. ¿Cuál es tu propuesta? Tú vas a campaña. ¿Cuál es tu principal propuesta en materia de agua? No te la puedo decir, pues si no me vas a acusar de actos anticipados de campaña. Todavía. Bueno, ¿recuerdas que en la última... me quieres hacer caer, quieres hacer caer, mi querido en la última diputado, sesión de pleno, no, fíjate que no, porque además creo que siempre he sido respetuoso e incluso afectivo contigo. No me acerqué contigo en la última sesión y te dije, en tu participación, ¿por qué no presentaste una reserva? Porque no está regulado. No, en la ley orgánica, qué pena me da la diputada que no ha leído la ley orgánica del Congreso y que dice que la presentación de reservas no está regulada. Que la lea y podemos platicar después. Hablemos de Querétaro, invitará a los dos diputados nuevamente a charlar, porque podría ser un buen ejercicio hablar de la ley orgánica del Poder Legislativo. Claro, la congeladora, o que cambien nuestros dictámenes a la mera hora para que... Nos estamos viendo. Muchas gracias, les agradezco a los dos. Hablemos de Querétaro es un programa de Red 365 Noticias. Postproducción, estudio de Más C Producciones. Ingeniero de audio y video, Alan Ávila. Productor y realizador, Brandon de la Vega. Agradecimientos a Ed Martínez y Carolina Cervantes. Crédito a la foto de Katia Santoyo, publicada en Tribuna de Querétaro.